En la guía, quieren, podemos plantear el ejercicio 5, ¿está bien? Como para que tengan un par de formas de cómo plantearlo. Bueno, vamos a arrancar por ese, por el ejercicio 5, y, y después continuamos con las consultas que tengan del resto de los ejercicios de la guía, de los que hayan planteado o los que tengan dudas. ¿Parece bien? Vamos a empezar por ahí. Entonces, acá. Bien. Hago las referencias porque tengo lugares que no se ven. Y en el ejercicio, vamos a hacer el ejercicio 5, la guía de volúmenes de control. ¿Ven? Les dice, para un perfil, toda la figura, y de acuerdo al análisis de tela, el flujo a la salida del volumen de control, obtenga la fuerza de arrastre drag. Considere que el flujo lateral sale con la velocidad de perfil uniforme. Bueno, entonces, ustedes tienen un perfil acá, una forma así, ¿está bien? Y lo que quieren saber es cuál es la fuerza de arrastre. Este perfil, para avanzar el flujo, tiene una fuerza de arrastre, vamos a ponerle FD, fuerza de drag. Este perfil necesita hacer una fuerza para avanzar en un flujo de aire de una velocidad P0. ¿Ven? Esto está en el aire. Acá tenemos la densidad bien. Y después, la salida, acá un eje de referencia, esto es una estela atrás a la salida. Si graficamos la distribución de velocidades, en este perfil deja una estela de P0 acá, y después una velocidad que va desde B0 hasta 0 en esta altura que es P. ¿Ven? Y después lo mismo. Donde 2B vamos a poner que es el ancho del perfil estelar. Esto es 2B. Acá se mueve desde 0 hasta B sub 0. Entonces acá vamos a poner simplemente le voy a poner acá un sistema de coordenadas. Este es un eje X. Acá en el centro de la estela le voy a poner el eje. Bueno, para resolver este ejercicio lo podemos plantear de por lo menos dos maneras posibles que se pueden. Una
Una es asumir que yo tengo volumen de control rectangular y simétrico en el entorno perfil alar. Entonces digo, bueno, o puedo hacer, bueno, hay varias más, ¿no? Una que se me ocurre es decir, bueno, acá voy a hacer un volumen de control simétrico, es decir, esta altura que voy a poner acá abajo son la misma. Acá en línea de puntos verdes voy a poner mi volumen de control. ¿Está bien? Y esta altura, H grande, vamos a poner A, ¿no? Esta altura será. La altura es A, la altura es bien. Y acá, esta distancia, sí, la distancia le voy a poner B. Entonces mi volumen de control es un rectángulo de B por 2A de alto. ¿Bien? Bueno, esta es una forma de plantearlo. Y ahora vamos a ver si, digamos, el sistema de ecuaciones del volumen de control para obtener esta fuerza, ¿ven? La fuerza de arrastre. Nosotros vamos a asumir que en el aire, ¿ven? El aire es un fluido que está sometido a la acción de la gravedad. La gravedad actúa en la dirección I. ¿Está bien? Pero vamos a decir que la fuerza de empuje esta, digamos, no nos interesa. Acá va a aparecer, debido a la acción del aire, va a haber una fuerza de empuje vertical y no nos interesa evaluarla en la dirección vertical, en la dirección Y. Nosotros vamos a tener en cuenta fuerzas en la dirección X. Entonces vamos a plantear nuestro volumen de control, un balance de fuerzas en la dirección X. De todas maneras, para aclararlo, ¿no? El aire es, la densidad del aire genera fuerzas de flotación, digamos, genera fuerzas de empuje. Por ejemplo, si nosotros vamos a evaluar un globo aerostático, tenemos que tener en cuenta las fuerzas de empuje debido a la gravedad del aire. Pero no en este caso, porque las fuerzas de flotación en un avión o en cualquier cuerpo que esté en el aire son despreciables respecto al resto de la fuerza. Salvo en el caso, por ejemplo, de algo que esté flotando como... Ahí se cortó la... Esperen que inicio el video de vuelta. Bueno, ahí va. Salvo en el caso, estemos considerando... digamos, salvo que sean relevantes las fuerzas de flotación. Por ejemplo, en el caso de un Zeppelin, de un globo aerostático, bueno. Pero en el caso de un ala o de un avión que está volando, cosas, ¿ven? Bueno, en todo caso, nosotros ahora, como queremos conocer esta fuerza de arrastre y no la de sustentación, que es la de lift, ¿está bien? No nos va a interesar tampoco, no va a aportar. Pero bueno, si nosotros consideramos la presión hidrostática en el entorno, ¿bien? Acá está actuando P0, ¿bien? Todo en el entorno está actuando P0. Y acá abajo, en nuestro volumen de control, también está actuando P0. En todo el entorno también. Pero ya le digo, nosotros vamos a asumir que esta P0 bien genera esa fuerza de flotación, no la tenemos. Vamos a hacer un balance
balance de cantidad de movimiento en X. ¿Está bien? Entonces, vamos a arrancar. La sumatoria de fuerzas es igual, acá tenemos que evaluar la sumatoria de fuerzas. Bueno, las presiones habíamos dicho que presión P0, entrada, la salida, bien, por la normal, las componentes se anulan. Y las que están en esta dirección, la normal, volumen de control, si saliente, el volumen de control, entonces también se anulan. Bueno, acá esta generaría componentes en Y y esta en X, pero estas que en X son 0. Y la única que me queda es esta fuerza de arrastre. Estas sistema de coordenadas que lo puse, me queda menos fuerza de arrastre. Muy bien. Entonces esto va a ser igual a la componente que varía en el tiempo de la cantidad de movimiento, pero vamos a asumir que esto es un estado estacionario. La velocidad nunca varía, el tamaño del volumen de control no varía, entonces el término temporal lo elimino y solamente me queda la integral en la superficie, ¿bien? Rho por B en X por B escalar. ¿Bien? En la ecuación que es vectorial, en esta sumatoria de fuerza en X, la ecuación que es vectorial, este término determina la dirección de la sumatoria de fuerza. Y esta es una componente escalar. Acá me queda valor escalar. Entonces acá voy a hacer las integrales en el área de entrada y de salida. Bien. Bueno, Profe, yo no acá entendí, sí. sí, perdón, que no entendí por qué igualaste, te quedó el ρ por la velocidad en X por la velocidad por la normal diferencial de área. O sea, no logro ver Sí. el término de aceleración ahí dentro. O, Este es el término de cantidad de movimiento. También vos decís que la variación de cantidad de movimiento, no sé si lo vieron en la teoría esta parte, en la derivada total respecto del tiempo, en la integral, el volumen de control de ρ por B queda ρ por P vectorial, ¿bien? Diferencial de volumen, por el lema de Reynolds te va a quedar acá, que es este término, la derivada parcial, ¿bien? La derivada parcial, término, volumen, de B, más el término que va en la superficie. Te queda la integral en la superficie, ρ por B, B escalar n. Esta parte no entra. Ah, sí, sí. B escalar n, es el de área. Quieren esto lo tienen en la guía, pero creo que en la teoría ya lo vieron. bien, bien, perfecto. Y te pone, acá te pone el sistema, ¿no? Acá te pone el volumen de control y esta es la superficie. ¿Bien? Bueno, esto sale de ser el lema de Reynolds. Pero bueno, como le decía, este término que está acá, se hace cero, ¿está bien? Porque ni el volumen cambia en el tiempo, ni la velocidad de la entrada cambia en el tiempo. Bien, entonces esta variación, esta es la variación de la masa, de la cantidad de movimiento de todo el conjunto en el tiempo. Pero como es un estado estacionario, este se hace cero. Solamente te queda este de acá. Claro, porque en realidad es la sumatoria de fuerzas es igual a la derivada total en el tiempo, el intercambio de cantidad de movimiento del volumen de control.
tengo una consulta. Sí, ¿Por qué esa F0 la consideras que la consideras la fuerza externa? perdón, te escuché muy, muy mal. ¿Puedes repetir? A ver si se escucha mejor ahí. A ver, decime, repetime, por favor. ¿Por qué la F0, la F esa de drag, la consideras como si fuese fuera de tu volumen de control? O sea, como si fuese una fuerza externa. Uf, discúlpame porque no sé por qué sale tan cortado, no te entiendo nada. Sí. Gaspar, me parece que hay un problema con tu micrófono. Sí, si podés preguntar por el chat, te lo miro y te lo respondo. No te pude. ¿Se escucha mejor? Ahí sí. La verdad, porque tenía conectados los auriculares. ¿Por qué esa fuerza de drag, esa F sub 0, la consideras como si fuese una fuerza externa, como si estuviese fuera de tu volumen de control? Claro, bueno, fuerzas externas son todas las que el resto del universo ejerce sobre el volumen de control. ¿Está bien? Este ala, para que esté quieta acá, yo la tengo que vincular en algún lado al resto del mundo. Imagínate que esto es algo tridimensional, ¿no es cierto? Entonces, este álabe es vertical y así tiene cierta altura y está empotrado en el fondo. ¿Ven? Eso es lo que lo tiene. Entonces, si lo hiciera en forma 3D, ponerle una cosa así, andando mal, que sería una pieza así, ¿no? Así, ¿bien? Entonces acá viene el flujo y pasa por un costado y por el otro, ¿bien? Así, y le ejerce una fuerza, acá aparece una fuerza. Esta fuerza está ejercida, digamos, del suelo, el suelo lo sostiene, esta pieza es arrastrada por la corriente. Entonces por eso esta fuerza es externa. Porque en algún punto en mi volumen de control yo lo corto acá respecto al suelo, tengo que reemplazar esta fuerza que le hace el suelo, digamos, que le hace el vínculo piso o en la pared o donde esté sostenida o en el avión, que le hace, sostiene al álabe. ¿Ven? Por eso es una fuerza externa. Bueno, bien, perfecto, profe, entendí, gracias. También es una fuerza externa, por ejemplo, el peso, pero el peso está ejercido por la gravedad. La gravedad también ejerce una fuerza externa sobre mi volumen de control. Si hubiera una cuestión, atracción magnética o eléctrica, es un campo, es externo y genera fuerzas externas. ¿Está bien? Por más que se originen en el seno de mi volumen de control. Bien. Entonces, acá continuamos. Ahora lo que voy a hacer es voy a separar las dos partes. Voy a hacer la integral en la superficie de entrada, vamos a ponerla acá. ¿Está bien? Vamos a poner el término de velocidad. Acá voy a poner ρ. Y acá tengo V0 que es constante, ¿no es cierto? La superficie de entrada. Y fíjense, acá voy a evaluar este término. Acá la velocidad es constante en todo el área. Es decir, todos estos términos van a salir de mi integral. Entonces voy a poner acá B0, B0 por la normal que es saliente, B0 va para allá y es positiva. Y la normal, esta normal, ahí va a tener componentes la entrada, ¿no? X, la dirección X menos 1, dirección Y 0. Entonces, este término que está acá me va a quedar menos B0. Porque estoy haciendo B0 positivo por el término menos 1. Bien, entonces acá queda por diferencial de A. Más la integral en la superficie de salida. ¿Está bien? Y acá voy a tener distintas partes. ¿Bien? Voy a tener esta parte que es constante, ¿no? Entre A, ponemos en I, I igual a I igual a B. ¿Bien? Ahí va a ser constante. Y lo mismo acá. I igual a menos B,
punto acá. I igual a menos A. Cuando haga la integral en este área, esta parte va a ser constante. Acá lo vamos a poner la parte que es constante. Vamos a poner desde I igual a B hasta I igual a... Y acá, para no ser las dos integrales, van a ver que esta integral, que después la pueden hacer, y esta son la misma. Te da un igual. ¿Por qué? Porque la velocidad de acá es la misma, la normal es la misma, y las áreas son las mismas. Entonces acá voy a poner más dos veces esta integral, integrando este pedazo más este. Y acá voy a poner ρ por B0, y acá la normal a la salida es 1 en Y, en X y 0 en Y. ¿Ven? Cuando hago el producto escalar, perdón, primero este término es positivo, va en X. Y el otro también es positivo, que es B0, diferencial de área. Y ahora voy a evaluar esta parte que varía linealmente. Voy a evaluar la integral de I igual a 0, I igual a B. En esta zona, la velocidad en X varía desde 0, X igual a 0, hasta B0 en igual a B. Entonces, lo puedo escribir así, fíjense. Lo puedo escribir como B0 por X. Esta es una aproximación, esta es una recta, ¿no? Cuando hacen esta recta, cuando la evalúan, les va a dar esto. ¿Ven? Una recta que pasa por dos puntos. Este punto y por este. Si quieren hacer más formal, la hacen. Todos estos sí. Cuando I es igual a 0, la velocidad en X es 0. Cuando I es igual a B, la velocidad en X es igual a B0. Entonces lo voy a reemplazar acá. Entonces, B0 por I de B. Y acá lo mismo. Esta velocidad siempre es paralela al eje X. Cuando hago el producto escalar, digo por este término solo. Queda acá B0 por I sobre por diferencial de área. Bueno. ¿Está bien? A ver, ahora me falta un término más. ¿Está bien? Fíjense. Y acá, todo el aire que pasa por acá no puede salir por acá. ¿Por qué? Porque acá la velocidad es menor. Yo hago el balance de masas, tiene que hacer, van a ver que parte del fluido sale por el costado, sí. Entonces acá van a ver que tienen velocidades P0, ¿no? Con cierta componente en la dirección Y. Ven, este B0 tiene una componente en la dirección Y. Entonces, si evaluamos la integral de borde, esta es la superficie de entrada, esta es toda la superficie de salida, y esta vamos a evaluar la superficie lateral. La superficie lateral voy a tener que la componente en X es prácticamente B0. ¿Está bien? Acá yo voy a tener una pequeña salida en esta dirección. ¿Bien? Pero el módulo es más o menos B0. ¿Ven? La velocidad no cambia, sino lo que hace es abrirse, la línea de corriente se van abriendo para afuera. ¿Bien? Así sale parte de flujo por esta frontera, la superficie lateral. Entonces me queda habíamos dicho que es ρ
por B0, ven la componente prácticamente B0, la proyección B0 en la dirección X, es la misma, el ángulo es muy pequeño. Bien, y acá tenemos que hacer la normal, bien, por la velocidad en X. Bien, vamos a poner así. La normal por la velocidad de salida. Bien, esta es, vamos a poner así, velocidad de salida lateral por la normal. Por el momento no sé cuánto es esto. Ahora lo vamos a dejar así, por diferencial de área. Lo que sí que es esto es constante y sale afuera. ¿Bien? Bueno. Entonces, no sé bien qué cantidad es esta. Bien, ahora voy a evaluar el balance de masas. Vamos a borrar. Vamos a hacer acá. Balance de masas. Bien, en el balance de masas, lo que hago, digo, bueno, el flujo no pierde ni gana masa. Bien, y esto está en un estado estacionario, es decir, la masa de mi sistema no tiene variación en el tiempo. Entonces, lo que voy a tener variación, bien, va a ser, tiene que cumplir el balance en la frontera. Ahí tiene la segunda expresión, que es la parte de conservación de masa, ¿está bien? Tiene un término, tiene la variación total de la masa en el tiempo, ¿está bien? Como esa es igual a 0, y la variación temporal de todo el sistema también es 0, porque no cambia el tiempo. Solamente le queda la integral de la superficie de ρ por b escalar n, por el diferencial de área. Bien, bueno. Entonces, ahí vamos a hacer la misma evaluación que hicimos acá. Yo no quería borrar, pero me parece ver. Voy a borrar acá arriba. Ya después lo vuelvo a hacer más chiquito. Vamos a hacer el balance más acá. Bien. Entonces, en este balance de masa dijimos que como la cantidad de masa de mi sistema no varía en el tiempo, me va a quedar que es integral la superficie de ρ por p escalar n. De área. Bien, bueno, acá lo vamos a desglosar en cada parte. La integral en la cara de adelante va a ser la integral de ρ. Bueno, este ρ lo podemos tirar, ¿no? Porque ρ constante o compresible donde la densidad es homogénea. Entonces, lo sacamos. ¿Ven? Saco y me queda así. Es decir, que la integral en el área de adelante me va a quedar ρ, superficie a la entrada, de b escalar n es b0, por n que es negativo, es menos b0. En la normal, vamos a reproducir acá. Vamos a hacer así más cortito acá. De control. Esta es la normal del volumen de control, que era menos 1
0 en I. Y acá las velocidades, B0 es positiva. Cuando hago B0 positivo con el término menos 1, ¿está bien? Me queda, ven acá, lo elijo, ven a B, es B0x0, ¿ven? Hago este por este y este por este, da menos B0. Por el diferencial de área. Como es una constante, acá me va a quedar, el área es 2 veces H, no, 2 veces A, queda 2A. Bien. Ya, ¿qué es? Menos B0 por 2A por el ancho. Vamos a ponerle que el ancho del volumen de control es W. ¿Está bien? Me va a quedar así, 2A por W. Bien. Ahora voy a evaluar el término a la salida. Entonces a la salida es lo mismo. Tengo estos términos. Esta es la velocidad de la salida. La normal, de hecho que era de acá, y la velocidad de la salida, esta parte, es P0, P0 en I, y acá en esta zona, la velocidad es P0 por I sobre B, 0 en I. ¿Bien? Bueno, entonces, acá me faltó poner, esto lo voy a poner, multiplicar por 2 también, porque integré solamente esta parte. Integré esta, me va a dar lo mismo. Lo voy a poner, me va a quedar acá un negativo, pero como los términos son negativos, también va a quedar positivo. Bueno, si quieren lo pueden hacer. Pueden verificar. Entonces, tengo este término, va a quedar ahora más la superficie a la salida. La superficie a la salida, bueno, tengo los dos términos, por B, acá me va a quedar positivo, bien, la parte que es constante, lo voy a poner acá. Bueno, B, N, el de área, más integral en la superficie lateral. Rho por B escalar N. El de área. Acá. El rho lo saqué ya, ¿no? No, no. Voy a pasar el limpio. Queda la integral de B escalar N, el de área, superficie a la salida, más lateral, en las dos, ¿no? B, N, el de área. Ahí está. Bien. Entonces acá tengo a la entrada. Acá a la salida tengo dos términos. Bien, esta parte que es constante. Bien, voy a tener B por B por la normal, es positivo, la normal es positiva. Bien, queda B0. Y acá tengo el área es A menos B. Bien, me queda dos veces A menos B por W. Y la parte que varía linealmente me va a quedar estos términos. Se los voy a dejar así, después ustedes lo calculan. Me queda la integral, dos veces también, de B0, término, de B por la normal, positivo,
0 igual B, B0 por I sobre B, por diferencial de área. Bien, acá el diferencial de área es, vamos a reemplazar por diferencial de I sobre B. Bien, bueno, entonces acá integran y este término le va a quedar cuadrática acá. Si lo hacemos, queda así. Queda 2 veces, queda la integral B0 por cuadrado sobre 2, bueno, desde I igual B hasta I igual 0 por W. Bueno, acá reemplazo, queda B cuadrado. En B grande cuadrado. Voy a borrar todo. ¿No? Lo vuelvo a dibujar. Entonces continúo acá, esto lo reemplazo, me va a quedar así, 0 igual a menos B0, 2 más B0 a menos B más, acá me queda, acá me queda el otro término, ¿no? Más integral en la lateral. Vamos a poner acá. El término me va a quedar acá. 2 veces B0 B por cuadrado sobre 2 W. Más la integral B más diferencial de área de la superficie lateral. Bien. Bueno. Entonces, fíjense que este término que está acá, este término que está acá, este término que está acá, saco el B0 con el rho fuera, queda este término que está acá. Y así. ¿Ven? Esto sale fuera de la integral. Bueno, entonces ahí lo vamos a despejar. Voy a poner integral B, la superficie lateral, mal, diferencial de área, igual, del otro lado me queda un factor común, este era B0. Saco factor común, B0, 2, W, y lo pongo acá, 2 veces, B0, W. Y esto lo paso del otro lado con el otro signo, me va a quedar A. Acá me queda menos A menos B. Termino de acá, me va a quedar menos B, no, el B0 no, fue, queda B sobre 2. ¿Está bien? Hace todos estos términos, del otro lado de la igualdad, saqué factor común, términos, acá es un engorro hebraico, ¿no? Pero bueno, fíjense que este A, este se va, esto me queda B menos B sobre 2, queda B sobre 2, ¿no? B sobre 2, con esto va a ser igual a B0 ¿bien? Bueno, acá lo que hago es simplemente reemplazarlo. Me va a quedar que la fuerza de drag
menos fuerza de drag, que es esta integral de área de términos constantes en el área. Entonces a la entrada tenía que ir a 2 veces A. A ver acá. Acá me comí algo. Ahí. Ah, no, ahora me falta algo. No, está bien, está bien. Sí, está bien. Bueno. Creo que está bien. Puede usted traten de verificar. Área. Bueno. Entonces acá lo vamos a reemplazar. Bien. Rho por B0 cuadrado, queda menos, ¿no? Estoy evaluando este término. Rho B0 cuadrado por el área, que a la entrada es 2 veces A. Acá voy a poner el otro término. Más 2 veces, acá es lo mismo. La rho B0 cuadrado. Y acá tengo la integral desde I hasta A. O sea, el área A menos B. Acá me falta el W. Y este término, integrarlo me va a quedar, lo que está acá me va a quedar, está con las constantes, 2 veces B0 cuadrado. Acá me queda la integral de cuadrado. Acá me queda la integral de I al cuadrado, me queda I cubo sobre 3. Desde B hasta D igual a B e igual a 0. ¿Ven? Bien. Acá me queda el doble. La integral del I cuadrado por I. Bueno, acá lo reemplazo. Me queda B. Bien. Entonces, cubos cuadrado, va a quedar así. Adelante, da más 2 tercios 0 cuadrado B y acá me va a quedar otro término que es más rho B0 por esta integral que es B0 por B. Esta es la integral, la superficie lateral de B acá. Bien. Esta es una manera de hacerlo. Bien. Quizás es un poco engorrosa. Es una forma de hacerlo. Bien, acá pues verifiquen que no me haya comido ningún término, ni tenga un 2 más o menos. Bien, bueno. Acá me falta un doble. Lo que está acá no lo puse. Así está bien. Bien. Hay otra manera de hacerlo, no sé si alguien lo planteó de esta manera. Hay otra forma de hacerlo también. Ahora la vamos a plantear. Hay varias maneras. Pero bueno, hay dos que a mí se me ocurren.
otra forma es decir, nosotros tenemos este perfil alar, el dibujito acá más chiquito porque si no... También tengo la distribución de velocidades acá a la entrada. Acá tengo mi distribución de velocidades a la salida. De la misma manera que antes, ¿no? Esto es B. A, de 0 hasta acá es A. A. A B. No hay coordenadas, vamos a poner bien. Bien. Voy a averiguar la fuerza de drag. Pero ahora voy a hacer esto, voy a decir, bueno, voy a hacer un volumen de control. Volumen de control va a ser tal que ahora la superficie lateral va a seguir una línea de corriente donde la velocidad siempre es tangencial a la normal. Es decir, en la superficie lateral, P escalar N siempre es igual a 0. ¿Bien? Esta es la condición que estoy imponiendo acá. En la superficie lateral, tanto de arriba como de abajo, sigo una línea de corriente y como las líneas de corriente son paralelas a la velocidad es tangencial a la línea de corriente. Esta es una línea de corriente. Entonces, tanto de este lado como del otro, la velocidad por la normal siempre es igual a 0. En mi volumen de control lo defino de esta forma. Como Profe, lo el defino hecho es... de que sí, perdón, que las Perdón. líneas de corriente se curven, tanto las de arriba como las de abajo, es debido al perfil ese alar, ¿no? Es decir, si no estuviera esa ala, las líneas de corriente arriba y abajo no se deformarían, ¿no? Sí, este perfil alar genera una perturbación en el campo de fluido. Ah, ¿Está ok, bien? Fíjate que bien. la salida, la velocidad en la estela que deja, ¿no? En la estela que deja el perfil alar, acá la velocidad tiene una distribución que es distinta que la que tiene acá la entrada. Acá es constante, forma y constante, y acá tiene una distribución determinada. Claro, ¿Bien? me refería igual arriba y abajo, pero bien, bien. Está bien, acá lo que asumimos es que este perfil es simétrico. ¿Está bien? Entonces, bueno, decimos, podríamos evaluar la mitad. Es una forma de hacerlo también, ¿no? Evaluar la mitad del volumen de control y decir que esta fuerza de drag es la mitad de arriba o la mitad de abajo porque es simétrico. Pero es válido si no fuera simétrico y nosotros tuviéramos una descripción del campo de velocidades corriente abajo. Bien. Entonces, bueno, acá lo que hago es decir, bueno, yo decido tomar mi volumen de control en esta línea de corriente. Entonces, acá la entrada, ¿bien? Yo sé que esta altura es A, esta altura es A, pero acá la salida, esta ya no es igual a, es igual a, vamos a poner un C, que no conozco cuánto vale. Bien, acá el flujo, la misma masa que entra por acá, tiene que salir por acá y va a terminar teniendo una altura que no conozco. Yo tampoco tengo la descripción de esta línea de corriente para averiguar. Pero lo que sí sé es que el balance de masas, la masa que entra acá a la entrada tiene que ser igual a la salida. Porque por la línea de corriente no entra ni sale más. Porque este término, ¿sí? Entonces yo hago un balance de masa ahora. Y mi balance de masas,
sé que de la misma forma está en un estado estacionario, no varía la cantidad de masa que tiene mi volumen de control y tampoco varía su tamaño. Entonces, la derivada total respecto al tiempo de ρ integral volumen de ρ por, no, por el diferencial de volumen. Este es igual a 0. ¿Bien? Y esto, digamos, es igual a la definición euleriana, ¿no? Bueno, con el lema de Reynolds. En el lema de Reynolds obtenemos, me aparece un término que ver con el intercambio de masa en la superficie. Eso es por B par N, de área, es igual a 0. El término que es la variación parcial en el tiempo también es igual a 0. Entonces, esto lo vamos a desglosar en las dos partes. Habíamos dicho que la densidad sale en todo el dominio y las entradas y las salidas. Primero queda que la entrada por B par N más la velocidad normal índice de salida. Esta suma tiene que ser igual a 0. ¿Qué significa? Bueno, acá no sale nada y lo que entra por acá tiene que salir por acá. Eso es lo que dice esta expresión. Bueno, entonces acá lo vamos a poner. P, la normal, dijimos que era para allá, otro lado. ¿Sí? Es menos x1, 0. Acá la normal va para allá. La normal es salida, es 1 en x, 0 en x. Bien. Entonces acá tengo P0 en la entrada, por todo el área. Acá me va a quedar 2 veces P0 por el área que da. Vamos a poner acá para que quede más claro. P0 por 2 veces A por W. Este es negativo, ¿no? Ahí está. Términos menos. Acá tengo más. Y acá tengo la integral a la salida. Entonces, esta parte es constante entre C y B0. Entonces, vamos a hacer la integral de B escalar N, que es B0. ¿Bien? Desde I igual a B hasta I igual a C. Por el diferencial de área, que es diferencial de I por W. ¿Ven? Esta es el área que es constante. El área queda linealmente, queda integral de igual a 0, e igual a B, de B0 por I sobre B por W. ¿Está bien? Entonces, esta la conozco, acá lo que no conozco es C. Entonces vamos a tratar de averiguar qué vale C. Queda menos B0, 2A, B, más B0 por, acá tengo esta integral más E. Tengo 2 veces C, B por W. Acá lo mismo. Ahí tengo esta integral de este lado más E. Más B0 por 2 veces. Acá tengo B, este lado que lo sacamos de integral. Acá me queda I cuadrado sobre 2. B cuadrado sobre 2 por W.
Fíjense que el B0 es constante y sale, ¿no? Es el otro lado. Pico, este 2 también que está acá. W. Y me va a quedar así. Queda aquí. Menos A. Más D. B. Más B sobre 2. Igual a 0. Bien. Acá tengo término que es sobre 2. Dos términos para allá. Y acá saco que C es igual más B sobre 2. ¿Bien? Bueno, lo vamos a poner acá. C igual a más B sobre 2. Bien, ahora vamos a hacer, para esto, vamos a hacer el balance de movimiento en X. Bien, ahí tenemos balance de cantidad de movimiento en X. Bueno, ahora vamos a hacer, dijimos que la sumatoria de fuerzas en X que sería igual a la integral superficie del volumen de control de ρ por B en X por B escalar N. El de área. Bien, bueno. La sumatoria de fuerzas es la misma que habíamos evaluado antes. Bien, solamente tengo la componente de la fuerza de drag. Queda menos fuerza de drag. Y ahora, las componentes de las integrales en el área, la única que no tiene, componente ínta de 0 del B escalar n son las de entrada y de salida. Las superficies laterales, este término es 0. Vamos a ver si integral superficie de entrada ρ por Bn. Acá la Bnx entrada es B0. 0. Y acá el término B escalar n, una constante, menos B0 diferencial de área. Esta es la superficie de entrada. Más el término de la superficie de la salida, y vamos a poner los dos términos. La parte que es constante, la integral entre igual a B igual a C de ρ P0, bien. Y acá escalar n me da B0 positivo. B0 por diferencial de área. Bien. Diferencial de área, habíamos dicho que era diferencial de I. Bueno, en las superficies laterales, digamos, ahora me falta la variación que es constante. Este es 2 veces, ¿no? Evaluando esta parte misma, lo mismo con la parte que variaría. Quedan 2 veces, eran de I igual a 0 por 0 por 0 por B. Por 2. Acá vamos a poner son los términos, estos constantes, ahora me queda menos, B0 al cuadrado, por
el área era 2 veces A. 2 veces por A doble. Más 2 veces B0 cuadrado por CB por W. Más 2 veces de integral, así, 0 cuadrado, era la integral de esto era B cubo sobre 3 por 2 término. Bien. Bueno, acá reemplazamos acá, queda menos fuerza de drag, 0 cuadrado a 2. Si lo reemplazo, fíjense que pongo C es A más B sobre 2 menos B. Ahora me queda A menos B sobre 2. ¿Bien? Menos B más B sobre 2 me queda menos B. Más 2 veces luego por B a 2 tercios acá. Luego por B0 cuadrado B por W. Bueno, me quedó esta expresión. Fíjense si es igual a la que hicimos antes, debería ser la misma. ¿Está bien? Pero bueno, son dos caminos los que planteamos de resolver el mismo problema con dos volúmenes de control diferentes. Hicieron, por ejemplo, un volumen de control corte por acá, por el medio. Por ejemplo, si hacen un volumen de control así, acá tienen que poner fuerza de drag sobre 2, ¿no? Evalúan la de una mitad y la de la otra. Y ahí asumen la simetría. No sé cómo alguno lo planteó o tuvo alguna dificultad. Qué parecido a esto, ¿no? Bien. No sé cómo venir. Ahorita. Esperen un segundito. Esperen un segundito, un minuto y ya vuelvo con ustedes.
Bien, ahí volví. Lamento la interrupción. ¿Está bien? Bueno, hasta ahí es el planteo del mismo ejercicio con dos volúmenes de control. ¿Tienen dudas sobre este ejercicio? ¿Quieren que lo veamos de vuelta en alguna parte? Preguntan. ¿Quieren que planteemos algún otro ejercicio que le hayan tenido dudas o dificultades? Me interrumpo. Yo, profe, quería consultar el ejercicio 3. Bien, ahí lo miro. A ver, dice hay un compresor. El compresor impone un tanque, un caudal másico constante. Consideramos que el aire como gas ideal, suponemos que además el tanque disipa muy bien el calor. Asumí que sí, isotérmico. Por lo tanto, el proceso se puede asumir isotérmico y la presión en función del tiempo. Bien. Entonces ahí, vos lo que tenés es que ahora tu volumen de control varía en el tiempo tu masa. Ahora vamos a ver qué término aparece. Acá. Entonces, ejercicio 3. Vos tenés la expresión de balance de masas. En la expresión del balance de masas dice que la variación total de la masa, tiempo, sistema, ser rho de volumen. Desde el volumen de control. Esto tiene que ser igual a la variación parcial en el tiempo de la integral control de volumen más la integral de la superficie por B a la diferencial de área. Bien. A ver, vos lo que tenés, ¿está bien? Es que en realidad la masa ni se genera ni se destruye. Bien, en realidad esto está asociado a una partícula de masa o una cantidad de masa y esa masa no varía en el tiempo en realidad. Bien, no se genera ni se destruye ni nada. Entonces, esta variación es cero siempre, por lo menos en los análisis clásicos que hacemos nosotros. Bien, en mecánica clásica, esto es igual a cero. Término cero. Bien. Entonces, este término lo que tiene en cuenta es la variación de masa que tiene nuestro sistema. Entonces, si nosotros planteamos nuestro sistema como este recipiente, el recipiente se va a ir llenando de masa a una tasa constante. Dice, esta M punto, acá, es constante. ¿Y qué es esta M punto que está acá? Bueno, es la masa que atraviesa este área. Esta va a ser, si todo este es su volumen de control, todo este es el volumen de control,
Esta que está acá es la superficie. Es la superficie de la entrada, volumen de control. ¿Bien? Entonces, como la masa, el flujo de masa es constante, este flujo de masa es este término que está acá. ¿Está bien? El flujo de masa lo podés escribir como ρ por caudal volumétrico. ¿Bien? Entonces, lo que vos vas a tener acá es, digamos, acá es esta densidad. No varía en el tiempo esta densidad que entra. En realidad puede variar, ¿no? La cuestión es lo que es esto que es constante. Tu diferencial de caudal, digamos, viene a ser este término que está acá. Velocidad por área por la normal es el diferencial de caudal. Cuando lo entregas en el área, todo esto te da el caudal. Este término, todo esto que está acá, esto te da flujo másico a la entrada. Flujo másico. ¿Bien? Este término es el flujo másico. Y acá conoces el volumen fijo, conocido, ¿está bien? Te pide la presión del tiempo. La temperatura te dice constante, volumen constante. Acá te pide la presión función del tiempo. ¿Cuál va a ser? ¿Bien? Bueno, lo que vos sabés es que presión volumen es igual a la masa por R por T. Bien, bueno. Entonces, si este es tu variación, digamos, si acá lo que cambia es solamente la presión y la masa, ¿bien? Entonces vamos a tener dos términos funcionales. Este es constante, este es constante, este es constante y este es constante. Entonces, la presión es función del tiempo y la masa es función del tiempo. ¿Bien? Esto que está acá es la masa de tu sistema. Bien, bueno. Entonces, ¿cómo cambia la masa? Bueno, cambia a esta tasa. Pues cuando lo igualas a 0, vos tenés la masa. Acá tengo, perdón, déjame ver. Acá tengo la normal. Esta es la normal y esta es la velocidad. Esta es la velocidad de la entrada y esta es la normal. Entonces, este término que está acá adentro, bien, con esta convención de signos, te da negativo. Este caudal te daría negativo, estaría entrando al sistema. Con esta convención de signos. Entonces, esto te va a dar un menos. Entonces, tu variación tiempo de la masa del sistema, ¿ven? De la masa del volumen de control, la masa del volumen de control, va a ser igual a m punto. Es como que esto lo paso de otro lado. Que es punto. Claro, y ahí integro y... Por lo que haces, acá es la variación en el tiempo. Claro, está bien. Sí, yo lo había hecho de una manera diferente. Lo había hecho, o sea, en vez de poner la masa, había puesto la derivada de ρ en función del tiempo y como el volumen es constante, me quedó la derivada de ρ en función del tiempo por el volumen igual al flujo másico. Entonces, yo había puesto, en vez de poner la masa en función del tiempo, había puesto la densidad en función del tiempo. Ah, bueno, pero sí, está bien. Sí, te aparece acá como ρ sobre, claro, el volumen sobre la masa. ¿Está bien? Sí, está bien. Es lo ¿Y mismo. así se resuelve nada más? Sí, acá lo que tenés que hacer es, digamos, son funciones del tiempo, solo funciones del tiempo, decir que la presión
la presión como función del tiempo, la derivada del tiempo de la presión va a ser la derivada parcial de la presión del tiempo por el diferencial. Lo mismo con la masa, ¿no? Derivada tal tiempo de la masa va a ser igual a la derivada parcial, masa respecto del tiempo, por el diferencial de tiempo. ¿Está bien? Entonces vos decís, bueno, la derivada parcial, digamos, la derivada, yo hago presión, el diferencial, entonces viene a ser así. ¿Ok? El diferencial de presión, es este. Definición porque solamente es función del tiempo. El diferencial de masa, por función del tiempo, viene así. Entonces, ¿cómo relaciono los diferenciales si estas son constantes? Bueno, el diferencial de presión va a ser igual al volumen. Acá, sé que el diferencial de presión va a ser R por T sobre el volumen por diferencial de masa. Bueno, acá lo reemplacé y te queda la igualdad. ¿Ven cómo se relaciona? Reemplazás este por este y este por este. Y ahí te va a quedar lo mismo, ¿no? La derivada parcial de presión en el tiempo es igual a R de T, por T sobre el volumen por la derivada parcial de la masa tiempo. Y este es M punto. Hasta acá es M punto. Como esto es constante, te queda que la presión, integras esto, te va a quedar que la presión es igual a R, T, sobre B0, es una integral definida, ¿no? Por B, perdón. Por punto, más P0, donde P0 es la presión en tiempo cero. Acá me equivoqué, perdón. Queda por el tiempo, más P0. P0 es la presión en el tiempo cero. Apenas es la integral. Bueno, lo mismo, integras este. Este y este. Lo reemplazas. Como estos son funciones del tiempo, digamos, estos son los únicos variables, y este es un variable, te queda que diferencial, función, P, igual, ay Dios, diferencial de P es igual, paso para acá, queda R por T sobre diferencial. Son las dos cantidades que cambian en el sistema, la masa y la presión. Integras estos dos términos. Y acá este lo vas a reemplazar por este término. Queda M punto, lo que está acá es M punto, por diferencial de T. Entonces te queda que esto de acá. Integras entre P0, P actual, integras en T igual a 0 y T. Eso. Bueno, puedes hacer lo mismo con la densidad, pero creo que te pedía la presión. Bueno.
Perfecto, profe. Muchísimas gracias. Eh, Este creo que es uno de los pocos ejercicios donde varía la masa del sistema. Creo que no tenemos ningún otro ejercicio. Pero bueno, pueden aparecer también algún ejercicio. Una especie de un cohete que te varía más. Se cortó, profe, ¿qué habías dicho? Este es uno de los pocos que qué. Este es uno de los pocos ejercicios de la guía donde la masa varía. La mayoría son de balance de fuerza. Yo creo que hay algunos en un parcial, tenemos también con la variación de masa. No hay mucho. Ellas son de cantidad de movimiento. Ah, perfecto, gracias, profe. Te pide una demostración. Bueno, sí. Hay también balance. Pero bueno, en varios ejercicios también tienen que tener balance de masa. Vimos tres, creo que era, ¿no? Tiene que tener balance. Bueno, todos plantean balance de masa, pero no son tan complicados. Claro. Bien, ¿hicieron algún otro ejercicio? ¿Tienen alguna dificultad con algún otro? Ahí ya está. Quieren que veamos un ejercicio en particular o de guías anteriores. ¿Podríamos ver, profe, el 10 de esta guía? El del carrito. Quizás no todo, pero más o menos el arranque. Yo había pensado en que podría ser plantear un volumen de control al lado de donde sale el chorro, digamos, del Ah, caudal, bueno, pero bueno, hay como para esbozarlo un poco. mira, ese es un poco un ejercicio medio engañoso, ¿está bien? Pero ahí te lo voy a mostrar. Este es el clásico ejercicio del dibujito, del, el dibujito que sopla la vela, del mismo barco. Usarse, bueno, es eso. Acá hay una bomba, 10, que impulsa un chorro de agua sobre una placa. Esa placa está sobre el carrito, ¿no? Sí. Claro, está sujeta al carrito. Ah, Carrito, bien. acá tiene una bomba, chupa el líquido del carrito, lo escupe sobre una placa y esta placa está solidaria al carro. La placa que está acá, vamos a poner que está vinculada acá al carro. Entonces, en sí el carro no va a ningún lado por esta acción. La bomba chupa y larga fluido para este lado, la fuerza de reacción así, y este chorro pega contra la placa y tiene una fuerza de reacción igual y contraria. Bien. Entonces, en sí no hay ninguna fuerza resultante de la acción de la bomba. ¿Está? Pegando el chorro contra la placa. Y además acá te dice la fuerza AFD, creo que es fuerza extra acá, AFD, dice que es igual
constante, o sea, vos percibís una constante por la velocidad, ¿no? Te dice, calcule la fuerza sobre la velocidad del carro. Bueno, si este carro está a velocidad cero, velocidad igual a cero, el hecho que esté accionando este chorro acá no genera ninguna fuerza que desequilibre el sistema. ¿Bien? Si la velocidad es cero, la fuerza es cero, entonces este carro no se acelera. Y si vos tenés una velocidad distinta de cero, bueno, el carro va a empezar a acelerarse con esta fuerza que proporciona la propia velocidad. Bien, pero bueno, no sería más que un problema de mecánica sólido, que es medio engañoso. Pero básicamente era para esto, para plantearse esta situación, el intercambio de cantidad de movimiento que produce el chorro salir en esta dirección y la succión de la bomba, ¿bien? Es igual que la placa, debido al choque del chorro contra la placa. Entonces este balance, esta fuerza, el sumatorio de estas fuerzas, cero. No genera ningún desequilibrio. Bien, perfecto. Entonces, bueno, efectivamente no tiene ningún efecto sobre el movimiento del carrito. Simplemente depende de la fuerza que se le aplique. No tiene ningún efecto sobre el movimiento del carro. Por eso, si el carro estaba en una velocidad distinta de cero inicial, bueno, acá te aparece la fuerza. Pero si está detenido, acá la fuerza es cero y bueno, no se mueve nunca el carro. Y además, profe, si planteas un volumen de control alrededor de todo el carrito, la cantidad de movimiento no varía. Porque todo lo que sale del carrito, o sea, todo lo que choca contra la lámina esa vuelve a caer adentro. Claro, sí. Le planteas un volumen de control así, ¿está bien? No hay ningún intercambio de cantidad de movimiento. Me aparece esta fuerza que solo es función de si se mueve o no el carro. Tiene que ver con la acción de la bomba esta. Pero para calcular la fuerza sobre la placa, ahí sí debo plantear un volumen de control en la parte de donde está el chorro, ¿no? Sí, Claro, sí. Si vos querés claro. evaluar, placa sí. Tenés que, bueno, vos ahí tenés que conocer caudal, por lo menos, la velocidad y el área de este chorro para conocer la fuerza. ¿Está bien? Te planteas un volumen de control y sobre, digamos, que corte el chorro y que corte el vínculo de la placa. La fuerza acá y la sección de este chorro cuando entra. Pues cuando sale acá, bueno, vamos a tener componentes normales, son perpendiculares a la dirección del chorro o a la fuerza que querés averiguar. Se anulan. Perfecto. Bien. Bien, ¿alguna duda de algún otro ejercicio? Creo que quieran que planteemos de otras guías, de esta, de la que sea. Bueno, turbomáquinas no vieron todavía, así que bueno, hay algunos ejercicios de turbomáquinas que si quieren los planteamos la semana que viene. Ah, no, no hay acá. Veía. Bueno, el ejercicio, a ver. En el ejercicio 7, son las de los álabes, traten de plantearlo. Ahí el volumen de control tiene una velocidad relativa, digamos, van a plantear un volumen de control sobre los álabes. Entonces, tienen que calcular las velocidades relativas a la entrada del volumen de control. ¿Está bien? Entonces, bueno, tienen que hacer la suma vectorial y les van a dar las componentes. Traten de hacerlo, ¿está bien? Y si les surge una dificultad, nos lo preguntan. O si alguno lo planteó y le
me quedó ahí medio entenderlo, no, que eso lo explicamos. Bien. Profe, ahí el ala igual como que está girando, ¿no? Alrededor del eje de simetría. Claro, pero Ah, vos lo ok. asumís, se mueve en un plano, ¿está bien? Para no tener las componentes de la rotación. Bien. A ver, podemos plantear, vamos a ver el ejercicio 9. Vamos a plantear el ejercicio 9, que ese tiene momentos también, creo. Sí. Vamos a plantear el ejercicio 9, si les queda. Bien. En el ejercicio 9 figura un cañón de riego, es un caudal U de agua, 100 metros de distancia. Bueno, entonces, ustedes tienen el cañón de riego, la base, caño así, bueno, salida, área, pulsa el chorro de agua. Bueno, pregunta, despreciando las pérdidas, calcule la presión a la entrada, cuenta que el cañón carga la atmósfera. Sabiendo que el ángulo que forma el chorro la fuerza del soporte. Bueno, este ángulo, ¿no? Sale a 45 grados. Acá sale con una velocidad que a la salida, ¿no? Bueno, y dice que cae a 100 metros, ¿no? Cae acá 100 metros. Más de altura. El caudal de riego, 5.000 metros por hora, no, 30.000. Mira, acá tenés caudal conocido, acá te da un caudal conocido. El diámetro de la entrada te lo da desde 5 pulgadas. De altura, estás de 1,5 metros. Acá asumís, dice H mayúscula, pero es la misma. 1,5 metros. Bien. Entonces le pide la fuerza de sujeción del soporte y el momento. Tiene que sacar acá las fuerzas con los ejes, ¿no? X, Y, que es la fuerza. F en X, en Y, momento que está actuando. ¿Qué más? La presión a la entrada te pide también, sabiendo que el cañón descarga la atmósfera. A ver, acá la P a la salida es conocida es P0, acá te pide la presión a la entrada.
Bueno, no sé si está el área de la salida o no. Pero, profe, ¿no te da el caudal y con la distancia esa de 100 metros podés calcular la velocidad? Está bien, con esto vos calculás la velocidad de la salida, ¿está bien? Con esto calculás la velocidad de la salida. Ah, bueno, con eso calculás el área. Está bien. Ahí está. Entonces, desde acá, partís desde este punto, vamos a poner las coordenadas. Y 0 vamos a poner acá es 1,5 metros en X, 0 en Y, X2, X1, X2 es 0 en y 100 metros X. A 0 en X, más 5, acá es 100 metros en X y O, 0 en Y. Bien. o sea, ahí podemos Entonces, plantear como si fuera física 1, el clásico patea una pelota a tantos grados, llega hasta tanta distancia, ¿a qué velocidad salió? claro, acá planteás un ejercicio de caída libre, ¿no? Tiro vertical y caída libre. Ven, la parábola termina acá. También tenés los puntos a la entrada y a la salida. Tenés y tenés que determinar la velocidad. También con esos dos puntos. El tema es, a ver, con el ángulo. Vos tenés un ángulo acá. Entonces, con el ángulo lo tenés conocido. Entonces, te falta saber la magnitud de la velocidad. ¿Está bien? BS, ve a la salida, lo sacás con la magnitud. Bueno, el caudal es una constante. El caudal es velocidad a la entrada por el área a la entrada. El área de la entrada la conoces. Es igual a la velocidad a la salida por el área de la salida. ¿Bien? El área de la salida, la velocidad la calculás con esto. ¿Bien? Y el área la calculás con el caudal que te da. Una vez que determinaste estos parámetros, ahora empezás a plantear el volumen de control. Entonces ahí planteas un volumen de control donde cortás la brida, su vínculo, acá. Acá cortás por el área de 45 grados, el área de la salida. Y ahí tenés que hacer sumatoria de fuerzas en X y en Y. Bien, bueno, entonces, en este caso, ahora vas a tener una presión en la entrada. Si asumimos como presiones relativas, ¿está bien? Vos vas a tener ahora una velocidad a la salida, un área a la salida, tenés que plantear un Bernoulli desde este punto a la entrada, este punto a la salida. Tenés Bernoulli entre el punto de entrada a la salida. Cuando planteas esto, de acá sacás la presión a la entrada, que no la sabés. ¿Está bien? Sabés las velocidades a la entrada y a la salida, las áreas, la presión a la salida y te falta la presión a la entrada. Las alturas, bien, acá sacás la presión. Entonces el primer paso, es la velocidad y el área. Después, con tiro vertical y caída libre. Después, es un Bernoulli, sacas la presión a la entrada y después planteas intercambio de cantidad de movimiento
lineal y angular. Entonces planteas primero cantidad de movimiento en X, vamos a ponerlo. Sumatoria de fuerzas en X. Esta sumatoria de fuerzas en X vas a tener, a ver, evalúas, ¿no te aparecen? Te aparece esta fuerza de, vamos a ponerle la reacción, ¿no? La reacción en X, y el momento. Entonces pones la reacción en X positivas, acá la pongo como positiva, ¿cómo queda? Bien. Y las fuerzas externas, ¿ven? Esta presión solamente tiene componentes en I. Y acá la salida, la presión, no, digamos, son presiones relativas. Asumimos que P0, la presión relativa a 0. ¿Bien? El resto lo usamos como diferencia. Entonces asumimos que la presión de todo este entorno nula. No hace una fuerza externa nula. Entonces presiones no hay. ¿Y qué más? Y acá estaría el peso. W. Tiene componentes en I. Acá en X. Acá tengo el intercambio de cantidad de movimiento. Bien. Por B. X. B escalar N. A la entrada no tengo componentes en X. Tengo la salida. Entonces solamente voy a tener la integral en la superficie de la salida. Por B a la salida sería en X salida, vamos así, B a la salida en X, y acá la normal tiene la misma dirección que la velocidad de la salida, por velocidad de la salida. ¿Ven? Esta es completa y esta solo la componente por el diferencial de área. Después, en I, lo que voy a tener la sumatoria de fuerzas, voy a tener la reacción en I, el peso que no lo tengo en cuenta porque no sé el volumen que tiene, ni vamos a suponer que lo conoces al peso, también te lo da. Entonces vamos a poner menos peso, sistema de coordenadas. Y acá aparece la presión. ¿Ven? Esta presión sobre el volumen de control está haciendo una fuerza ascendente, ¿no? Vertical. Sí. Entonces va a ser la presión por el área. La presión por el área de la entrada. Porque es una presión constante. Bien, y acá la salida, bueno, es lo mismo, no hay ninguna componente. Acá voy a tener el intercambio de cantidad de movimiento, va a ser ρ por B en I por E a la N. Profe, una Acá sí pregunta. tengo. Uy, dime. El WS es el peso del agua alojado en el tubo desde abajo hasta arriba, ¿no? Viene a ser O sea, todo el aparato, con agua, todo completo. Bien, es como un promedio, ¿no? Una resultante. Imagínate que este tubo lleno de agua, conoces el peso, te lo dan. Bien, bueno, bien, ese sería el peso. bien, perfecto. Lo que pasa es que no sé de detalle de la construcción. Así que como no te dan el peso, no lo puedes evaluar. Pero bueno, asumimos que tenés Bueno, un peso y lo ponemos. bárbaro. Ahí, ojo, profe, que no se ve. ¿No se ve acá? Ah, pasó. Ahí va.
Bien, entonces, habíamos dicho, tenemos todos estos términos que son las fuerzas externas. En este caso, el peso no lo tenés en el problema que te lo plantea por los datos. Y acá el intercambio de cantidad de movimiento en las superficies, tenés la de la superficie de la entrada y también tenés el de la superficie de la salida. El de la superficie de la entrada vas a tener, vamos a poner acá los términos, la velocidad de entrada, que es negativa. Fíjate que la normal a la entrada es 0 en X menos 1 en Y. Entonces, este término, entrada, ρ, por la componente tiene término positivo, tiene la velocidad de entrada, arriba, en Y. Pero el término B escalar N me queda negativo, da menos B a la entrada. ¿Bien? Por diferencial de A. Acá me va a quedar más integral la superficie de la salida, la componente por la componente de la salida en I. ¿Bien? Y acá voy a tener lo mismo que acá, la velocidad de la salida tiene la misma dirección que el área si normal, ¿no? Si es un volumen de control donde la velocidad es paralela a la normal del área. Perdón, en este caso, acá me equivoqué, ¿no? Acá, la normal a la salida, la normal a la salida, está la normal a la entrada. La normal a la salida va a ser raíz de 2 sobre 2, a ver, 2 sobre 2, raíz de 2, esto al cuadrado, me tiene que dar. La normal al cuadrado me tiene que dar 1. Me da medio y medio, sí, está bien. Así, entonces acá yo le erré. Bien. Cuando hago P a la salida al ADN, termino con la dirección X. Por esto, acá me va a quedar raíz de 2 sobre 2. Por diferencia. O el seno de 45 grados y el coseno de 45 grados. Bien, son las proyecciones del versor. Acá lo mismo, velocidad de la salida por raíz de 2 sobre 2. Bien, esto por diferencial. Bien, ahora cuando tengo que evaluar el momento, bien, hago la cantidad de movimiento, esta es de movimiento lineal, angular, en Z, bien, en el plano normal. Esto para averiguar el momento. Entonces yo digo que la sumatoria de momentos Z será igual. Acá vamos a poner momento como positivo con la conversión del signo que ponemos. Lo voy a poner así como positivo, Rx, Y y Z positivo. Entonces el momento en el vínculo me queda momento. ¿Bien? Después, si lo hago respecto al centro de la brida, la integral de las presiones me da un momento nulo. ¿Bien? Están en equilibrio. Y el resto de las fuerzas que están actuando no me generan momento, salvo que el agua, digamos, el peso, tenga cierta distancia del centro de gravedad. Acá, si le ponemos, por ejemplo, X, W, como si fuera la distancia del centro de rotación respecto del momento, acá lo podría poner, por ejemplo, algo así. Negativo, ¿bien? Algo así.
W está por acá. No sé por qué. Solamente como para poner un término más, ¿no? Quiere decir que esté ahora. Vamos a poner que tiene una distancia del centro de gravedad al centro de rotaciones o de mi cero de la sumatoria del momento. ¿Bien? Respecto a mi sistema de coordenadas. Entonces acá en este caso estaría haciendo un momento positivo también, ¿no? Sería más peso por la posición del peso respecto de la recta de acción. Esta distancia. Bueno, vamos a suponer que no tenemos más fuerzas externas que esa. Esto va a ser igual al cambio de cantidad de movimiento angular, que es ρ por B vectorial R. A ver al revés. R Entonces este es al revés, creo que es R to Bueno. La otra vez me pasó lo mismo. A ver si lo puedo señalar ahí. Bien. Entonces le decía, bueno, acá tenemos el término que es R, producto vectorial ρ por B, ¿está bien? Por B escalar N. Diferencial de área. Bien, bueno. Entonces, acá, está bien, lo que tenemos que saber es este término que está acá. Tenemos que conocer esta distancia R desde este punto hasta acá. Vamos a suponer que está justo en la mitad del diámetro, ¿no? Vamos a evaluar el término a la salida, porque este término a la entrada, como es simétrico, no me va a dar un momento, un intercambio de cantidad de movimiento resultante a la entrada. Bien, si lo hacen, van a aparecer términos positivos del R y negativos y se contrarrestan. Entonces vamos a evaluar solamente el que es a la salida. Lo voy a poner acá, voy a reproducir. ¿Está bien? Como para que quede más claro. Vamos a suponer que tenemos acá nuestras coordenadas. Este es mi sistemita, mi caño. También vamos a suponer que justo el centro está acá en el borde. Es decir, que mi R a la salida sería este. Y este R a la salida va a ser en X, también va a ser diámetro de entrada. Y en Y va a ser H. ¿Está bien? Entonces, bueno, lo que tengo que hacer es este producto escalar. Este solamente va a tener términos a la salida, y este que está acá va a ser así. Y justo acá, solamente tengo términos acá, ¿no? Z. Entonces voy a tener, de R voy a tener diámetro a la entrada, positivo y H. Acá tengo velocidad de la salida en X y velocidad de la salida en Y. ¿Está bien? Bueno, entonces hago este por este menos este por este.
este que está acá me da velocidad de la salida por raíz de 2 sobre 2. ¿Está bien? Bueno, si tengo acá, por ejemplo, velocidad de la salida, perdón, esta es la velocidad total, tengo esta, que es mi velocidad de la salida en X, y esta es mi velocidad de la salida en Y. Y esta también va a ser raíz de 2 sobre 2 de velocidad de la salida, y esto es lo mismo, de la velocidad de la salida. ¿Está bien? Bien. Entonces, bueno, lo que hago es calculo este término, me va a quedar así, ρ acá afuera, también este por este me va a quedar diámetro de la entrada por velocidad de la salida en Y, menos h por velocidad de la salida en X, por velocidad de la salida por raíz de 2 sobre 2. ¿Está bien? Por el área es el área de la salida. ¿Está bien? Bueno, así es como se plantea la cantidad de movimiento angular. Paro acá. No sé por qué cuando entra una llamada deja de andar bien el video. Pero bueno, más o menos entendió cómo se plantea la cantidad de movimiento angular. Traten de buscar, hay pocos ejercicios, también traten de buscar algunos y de plantearlos. Y bueno, si tienen alguna duda lo preguntan. Bien. ¿Tienen más dudas, consultas? ¿Algún otro ejercicio que quieran que planteemos? Yo, profe, no tengo más dudas. Nos vemos la semana que viene. Genial. Muy bien. Gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias igualmente, profe. Nos vemos.